Gracias, José. Pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos es una vez más por el tiempo que le dedican a este espacio, que nos acompañan, como mencionó José, en un ratito, en unos minutos se estará conectando la comisionada Nava, entonces vamos a dar inicio a estas sesiones que tenemos programada para el día de hoy. Nos haré breve mención para el registro que está con nosotros Alejandro González, Álvaro Ramírez Alujas, María Barón, que son parte del consejo de esta sesión, y del equipo de Estado Abierto está José Hernández, Soledad Rodrigo, Daniel Saavedra, una servidora y el equipo de comunicación social del grupo que nos acompaña. Proyectaré los asuntos que tenemos o el asunto para hoy, por si tienen alguna consideración de algún punto en agregar. A ver, es este. Hoy es la 9ª y 10ª reunión conjunta. Tenemos este punto sustantivo anotado, que es la revisión de actividades para el segundo semestre del 2022. Aquí pusimos a manera de buletaje algunos de los temas que traemos. Traemos reconstrucción abierta, el tema de apertura incluyente con varios ejercicios, transparencia proactiva a través de monitoreos, algunas resoluciones relevantes, la evaluación de transparencia de información anual del año pasado, toda la 2021, que entiendo están trabajando en el equipo, las actividades que ya iniciamos en forma ya como sustantiva de OGP local en Ciudad de México, y algunas otras actividades de la red Ciudad en Apertura. Quisiera dejar aquí algunas preguntas. ¿Cuáles estrategias convendría mantener en adelante? ¿Qué otras estrategias convendría adoptar para la realización de los objetivos del plan estratégico que contemplamos para desarrollar estas actividades? Bueno, por ahí las apunto, en un ratito las retomamos. Y no sé si tengan alguna consideración o podríamos iniciar. Adelante, por mí. Okay. Gracias. Pues alguien del equipo en lo que se suma a la comisionada que quisiera ir exponiendo algún tema. Justo para el desarrollo de la sesión pensamos en un cuadro, ¿no? O sea, que resume qué es lo que hicimos, en dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos. Justamente la que está hacia dónde vamos está en blanco. No sé, a lo mejor José si pueda justamente compartir con el consejo ese archivo para que se puedan ir familiarizando, para ir explicándolo un poco en esa parte. O sea, qué es lo que vamos a trabajar por el momento, ¿no? De alguna forma, parte de lo que ya decía Zulema sobre algunas de las actividades que están en el orden del día es parte de lo que se viene haciendo para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos. Justamente aquí, o sea, en este cuadro, que ya José compartió a través del link, y ustedes pueden acceder, o sea, lo que estamos viendo es, por ejemplo, son categorías, ¿no? Hay distintas categorías, por ejemplo, el primero son planes de acción y programas, o sea, habla de lo que se hizo, en donde estamos, y bueno, la idea es que a través de sus sugerencias, sus recomendaciones, puedan orientar hacia dónde podemos focalizar el trabajo que se hace en estos rubros. Por ejemplo, en el caso de los planes, o sea, se ha hecho lo que es plan de acciones de Parlamento Abierto, el plan de socialización del derecho de acceso a la información, justamente que deriva de la política pública del plan DAI y del INAI, y también el primer plan de acciones de Estado Abierto, en donde estamos ahora en la segunda edición del plan de socialización, que es del plan DAI, el segundo plan de acciones de Estado Abierto, y aquí tenemos justamente los enfoques en población. De lo que se hizo anteriormente, el enfoque de población eran personas adultas mayores, mujeres cis y transgénero en situación de reclusión, en reinserción y con familiares en situación de reclusión, y también las niñas, niños y adolescentes. Actualmente estamos trabajando con el enfoque en mujeres cis y transgénero que están en situación de reclusión y en reinserción. También estamos con el plan de acciones de gobierno abierto y con el modelo de OGP, y estamos también trabajando en lo que es en activar el pacto por una justicia abierta con perspectiva de género.
Aquí, o sea, preguntamos qué es lo que se les hace más cómodo. Si vamos recapitulando cada uno de los rubros o quieren que vayamos rubro por rubro para ir, detenernos y que puedan ir opinando. Esto se los pregunto más que nada a María, a Alejandro y a Álvaro, cómo les acomodaría o qué considerarían mejor. Sí, Álvaro. Sí, no sé, o sea, si pueden ir como de alguna manera haciendo este contraste, ¿no? Entre lo que se hizo y dónde estamos, y a lo mejor nosotros ahí, si hay intervenciones, porque es bastante, digamos, irlas colocando ahí también directamente o ir haciendo alguna intervención acá en la reunión. No sé qué opina Alejandro y María, digamos, pero para tener ese contrapunto, ¿no? Más allá de lo que está ahí si que hay alguna información adicional en esa, digamos, en ese contraste, ¿no? Entre qué es lo que se hizo y dónde estamos hoy día. De acuerdo, por mí. De acuerdo, continúo entonces explicando. En el caso de evaluaciones, lo que se ha hecho es focalización temática. O sea, no solamente hacer la verificación, sino hacer una focalización sobre asuntos específicos. Por ejemplo, hicimos el de contrataciones, programas de acciones sociales, declaraciones públicas, las personas servidoras públicas, y estamos en esos mismos enfoques, pero le sumamos la revisión de estadísticas con enfoque de género, ¿no? Porque es una obligación de transparencia y queremos ubicar, o sea, si hay estadística con enfoque de género difundida por parte de los sujetos obligados y poder visibilizar o incluso encontrar áreas de oportunidad. ¿Hacia dónde vamos? Pues la idea es ubicar, o sea, que puedan considerar alguna temática que es una obligación de transparencia y que valdría la pena hacer un foco, o sea, porque es un tema de interés, porque puede ser de mucha utilidad o por los motivos que ustedes consideren necesario, ¿no? Luego de los estudios aplicados, que es otro de los temas que hemos hecho, se han abordado diversos asuntos en términos jurisprudenciales en materia de acceso a la información, también justamente cuáles son algunas de las mapear experiencias de apertura institucional para lograr cambios en la Ciudad de México, información de interés público para la gestión del riesgo de desastre. También, o sea, que se hiciera un análisis de información que se publica sobre los programas y acciones sociales, incluso no tanto como obligaciones de transparencia, sino como transparencia proactiva. Eso fue un estudio, o sea, que tenía un comparativo de la Ciudad de México y, por ejemplo, otras entidades federativas de ver cómo publican información. Otro de los estudios que se han realizado es, por ejemplo, conocer la utilidad social de la información enfocada a personas adultas mayores, así como el análisis del derecho de acceso a la información en el periodismo de investigación, es decir, a través de un caso práctico de periodismo de investigación, ver cómo han utilizado el derecho para que sea una guía también para quien quisiera hacer periodismo de investigación, como, que tenga como herramienta el derecho de acceso a la información. Sole, ¿En qué estamos aquí? Sí. un favor, ¿puedes bajar el tab para ver eso? Muy bien, súper, muchas gracias. Ya, vamos. Gracias, perdón. Y actualmente estamos, o sea, en el tema de concesiones y contrataciones en el espacio público, que es, o sea, se desprenden de este estudio 3 análisis generales, es análisis de la información sobre concesiones y contrataciones en la Ciudad de México, cómo está la normativa, qué se publica, pero no tanto qué se publica si cumple con el formato, no, sino hacer una revisión de calidad de la información, ¿no? Porque justamente si publican el título de concesión, o sea, que se puedan desprender elementos de interés de la lectura del propio título, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, hacer un análisis a profundidad que vaya enfocado a la calidad de la información, y luego, o sea, el segundo análisis es sobre la utilidad social, cómo puede, o sea, qué tan útil o por qué es útil difundir este tipo de información sobre contrataciones y concesiones en el espacio público. Y el tercero es hacer un estudio comparativo en el cual pueda mapear, o sea, comparar a la Ciudad de México con otras entidades en materia normativa, y también, o sea, cuáles son incluso las normas
de carácter internacional, o sea, que puedan ser de utilidad, incorporar, o sea, o tomar en cuenta en la publicación de la información, ¿no? Y hacia dónde vamos, la idea es ver qué temática consideran ustedes que puedan ser relevante abordar en estudios de investigación aplicada, o sea, que podamos ir incluso teniendo adelante para el siguiente año. Sí, María, adelante. No, quería preguntarte si a lo que se refieren con estudio y análisis como de la información y además de utilidad social, que a lo que se refieren es a cruce de bases de datos o no, o si es un estudio más, si querés, menos automático y más cualitativo. Más cualitativo, o sea, que hagan una cuestión, no tanto de cruce de base de datos, sino más, o sea, bueno, eso puede llegar a ser una parte de, pero sí lo que estábamos pensando es como un análisis de la calidad, o sea, de que la información que esté publicada, o sea, brinde elementos a las personas que oriente, o sea, sobre los términos en los que están los títulos de concesión, que puedan hacer incluso, por ejemplo, ¿no? En contraprestación por otorgar esta concesión, o sea, por ejemplo, la persona concesionaria tiene que hacer obras de saneamiento de un río, por ejemplo, ¿no? Si la concesión es sobre la explotación de un río. Es un ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿de cuánta gente de cuántos datos estamos hablando? Porque digo, si en general las bases sobre concesiones y concesiones son amplísimas y quizás hacer el estudio cualitativo que vos planteás será algo random, digamos, de algunos datos y no de todos, porque quizás sean muchos. Sí, de hecho estamos pensando que se tomen de 5 a 10 casos en cada análisis, o sea, justamente porque la información es mucha. Si quisieran hacer el estudio sobre todas las concesiones que hay por ejemplo, que se publican por parte de los sujetos obligados de la ciudad, va a ser un trabajo interminable, porque son muchísimas concesiones las que se brindan. Más bien hay que delimitar, o sea, tendrán que justificar el por qué, o sea, tomaron esos casos y no otros, y poder tomarlos así como para poder hacer un análisis mucho más profundo. No sé si con eso tiene algún comentario. Sí, no, quizás ahí podamos colaborar no sé, más adelante, porque nosotros estamos haciendo análisis sobre compras y contrataciones en Colombia a nivel federal, cruzándola con bases de personas políticamente expuestas. Y ahí identificamos conflictos de interés entre ambos, y por ejemplo, para darte una idea más o menos de la data, pero obviamente con una base de datos y un robot, de las más o menos 90.000 datos cruzados, encontramos 20.000 red flags. Es un porcentaje muy alto. Y después de esos 20.000, ahí sí hacemos el análisis cualitativo. Entonces, porque si no, nunca va a ser, pues, más allá, obviamente el objeto de ustedes no es encontrar caso de corrupción, sino más bien un objetivo más procesal, de proceso. Y quizás no es un trabajo quizás para la unidad de ustedes, pero quizás sí se puede hacer como convenios con otras organizaciones que estén cruzando los datos y que puedan acceder a esas bases y encontrar qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque con la mera publicación, al final, no es poco lo que se encuentra, ¿no? O poca la gente también que analiza efectivamente. Me callo y te dejo continuar. Sí, no te preocupes, o sea, justamente es parte de escuchar un poco las aportaciones por ese lado, pero no sé si tengan algo más que comentar, o sea, por parte del equipo. Sole, yo sí tengo, o sea, en este tema en particular, obviamente que
hay una función y hay atribuciones específicas del instituto. Entonces, quiero entender muy bien cuál es como el propósito o el objetivo buscado, ¿no?, con este estudio específico, para entender muy bien cuál es el valor agregado. Y hasta dónde ustedes, es decir, qué buscan en particular. Si es, como decía María, es generar al final del día con los hallazgos cuáles son los estándares que se deben de cumplir de manera tal que, ¿no?, las entidades que generan este tipo de información en la Ciudad de México cumplan con esto y entonces faciliten el análisis posterior de parte de la ciudadanía, de organizaciones involucradas, en fin. Nada más quiero entender muy bien cuál es el propósito específico del estudio, ¿no?, y qué se espera generar a partir de esto. Gracias, Alejandro. Está la comisionada Nava levantando la mano aquí. Adelante. Hola, hola a todas. Un gusto de verles. Una disculpa por incorporarme ya iniciada la reunión. Creo que justo la especificidad de temas que han ido comentando el equipo de Estado Abierto, pues ha iniciado justo con este tipo de preguntas, bueno, en serie de preguntas. Y me gustaría comentar, Alejandro, sobre lo que refieres. El objetivo de este estudio, lo que se derivó, digamos, de haber en años pasados recibido distintos recursos de qué tan transparente o qué tanta información hay justo en esta parte de las concesiones y contratos de espacios públicos. Entonces es ahí donde se origina pues esta necesidad de poder hacer un estudio externo y sobre todo pues claro, es una aproximación porque en efecto, como lo decía también María, es enorme y es inagotable el poder hacer una investigación aplicada en torno a ello. Sin embargo, sí merece, digamos, para nosotras tener una prioridad en este tema, porque va de la mano con esta parte de prevención de corrupción, con detección de zonas justo poco transparentes, o al contrario, si acaso llegamos a detectar alguna buena práctica, poderlo reproducir. Sin embargo, pues sí tiene que ser algo como muy acotado, tanto por el tiempo de levantamiento como, por supuesto, por los recursos que van a ir acompañados en el pago de este estudio externo, ¿no? Entonces, digamos, siempre nos alcanza este sentido de pragmatismo y de realidad, ¿no? De en cuánto tiempo lo podemos levantar y qué esperamos de esto. Entonces es como un primer saque de qué tanta información hay al respecto en un área muy acotada, ¿no? Bueno, en casos acotados, en fin, todavía estamos justo en esos ajustes y para eso es que traemos el tema con ustedes. Así que bueno, eso es lo que me interesaba comentar. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Y bueno, esto es una de justamente de las acciones que se llevan a cabo para atender justamente los objetivos del plan estratégico, ¿no? También, o sea, algunas de las cuestiones en las que, algunas de las acciones son los instrumentos guías, que es lo que viene más abajo. De alguna forma, ¿qué se ha hecho en el pasado? Es justo la co-creación de un decálogo de apertura de corrupción en COVID, de un protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, y actualmente nos encontramos justo en lo que es la implementación del protocolo, ¿no? Es decir, en su momento ya se hizo la implementación del decálogo y ahora lo que estamos es en la implementación del protocolo para que más personas lo puedan conocer. Justamente para ello se ha desarrollado lo que es un curso en línea que está avanzando, ya va en la unidad 2, o sea, de 4, y a partir de ahí la idea es que salgan talleres específicos conforme a las necesidades ya muy específicas de los grupos de la sociedad que tengan interés en el desarrollo de esos temas, ¿no? Luego, después de instrumentos guías, otra de las cosas que se ha desarrollado justamente también son diagnósticos de sujetos obligados sobre la situación, cómo están conformadas o integradas y operan sus unidades de transparencia, también los comités de transparencia, de accesibilidad, de apertura institucional, o sea que bueno, se abordó la semana pasada,
y también se incorporó lo que es un diagnóstico de cómo han llevado a cabo ejercicios de transparencia proactiva en COVID-19, ¿no? Justamente para ir ubicando buenas prácticas, ver, por ejemplo, qué ejercicios han realizado y poder incluso reflejar áreas de oportunidad o recomendaciones que impulsen ejercicios de transparencia proactiva en COVID o en otros temas, ¿no? Y la idea es ver, por ejemplo, hacia dónde vamos también, o sea, cuáles conviene mantener, qué conviene incorporar o tomar en cuenta. Luego tenemos el apartado de metodologías, que es justamente se hizo una metodología de transparencia para el monitoreo de transparencia proactiva. Luego la metodología de apertura por diseño y las metodologías de las mesas de co-creación, que esas son las que permanentemente están en práctica y están en en todos los puntos de aquí, o sea, en gran parte del trabajo que se hace el equipo, y de ahí, o sea, pues bueno, me gustaría que viéramos hasta el último punto, que es el de monitoreos, justamente los que se han realizado. Hemos realizado monitoreos en transparencia proactiva en COVID, sobre los programas y acciones sociales, también ya tuvieron la oportunidad de conocer, y también los reportes especiales de apertura, así como transparencia en cuarentena, y por supuesto los micrositios, ¿no? Actualmente estamos mantenemos lo que son los programas y acciones sociales en COVID, los reportes especiales de apertura y justamente la actualización permanente de micrositios. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo. De acuerdo, entonces para continuar, tenemos la parte de, o sea, los materiales de socialización que se hacen desde el equipo junto con, o sea, bueno, con la sociedad, como son el caso de las calaveritas abiertas. O sea, se han hecho diversos materiales para socializar y acercar información relevante en materia de acceso a la información, enfocada a diversos públicos, o sea, como es el caso de una ciclovía para Paula, la caja de herramientas de apertura en COVID, que esta fue dirigida para sujetos obligados, los estudios en cuanto a temáticas de la población objetivo con la que trabajamos, y actualmente como material de socialización estamos en la etapa de una guía para la creación de la caja de herramientas para el empoderamiento de la mujer, y también, bueno, pues son cosas que se han llevado a cabo y que podemos ver hacia dónde vamos con ellos, ¿no? También la realización de distintos foros y eventos, la elaboración de boletines, y en materia de datos abiertos, o sea, que es también justo de los últimos puntos, en qué es lo que se hizo el portal de datos abiertos, como ustedes ya saben, de materia de solicitudes, que se reflejan en ese portal, también recursos de revisión, ese portal se actualiza de manera permanente, y contiene todas las solicitudes realizadas desde el inicio del instituto, por lo menos, o sea, lo estamos teniendo actualizado también hasta este año, y con cierta información que pueda estar al alcance de las personas y puedan conocer qué información es requerida de acuerdo a las distintas temáticas. Y lo otro que está es justamente la Red Ciudadana en Datos Abiertos, que se instaló recientemente con el propósito de empezar a detonar justamente acciones en materia de datos abiertos aquí en la ciudad, o sea, que funciona muy similar a lo que es la Red Ciudadana en Apertura. Pero no sé si hasta aquí alguien más quiere comentar algo. Entonces la idea es hacia dónde vamos, justamente con ello, es procurar de ver, o sea, con este mapeo general, es ubicar qué recomendación tienen al respecto de continuar, o sea, o con qué población trabajar, por ejemplo, o qué tipo de monitoreos podemos llevar a cabo, es decir, si tienen alguna recomendación en particular derivado de lo que ya se hizo y hacia dónde vamos. Y lo otro es, en ese sentido, bueno, pues ahí daríamos, o sea, podemos pasar a la parte de los objetivos estratégicos, porque justamente este grupo de actividades que no son todas, sino que son de las principales que se han realizado, mostrarles que se alinean a los objetivos del Plan Estratégico 2019-2025.
Entonces ahí justamente la idea es ver cómo contribuyen de alguna forma y cómo podemos dar continuidad, o sea, o cómo incluso pensar en nuevas alternativas para atender esos objetivos. Y hasta aquí mi intervención. Gracias. No sé si tienen algún comentario al respecto o... No, pues ver los objetivos del plan estratégico y este como mapa más amplio que nos planteabas para poder entonces tener una valoración más fina sobre esto. Si me permiten, equipo, consejo, hacer el uso de la voz, me interesaría, pues antes que nada, igual agradecer este vuelo de pájaro de todos, bueno, de algunos de los resúmenes de actividades que hemos ido realizando en este equipo de trabajo. Y justo los objetivos del plan estratégico que tenemos para desarrollar Estado abierto desde la Ciudad de México, va acotado, digamos, Sole hablaba del 2019-2025, porque va de la mano de la gestión que tengo como comisionada ciudadana, y en este aspecto es que buscamos justo desarrollar estos 8 objetivos que vemos ahora en pantalla. De tal manera que se permee la apertura y los estándares de la misma en las distintas actividades, por un lado en la agenda, en la evaluación, en la difusión, en cómo comunicamos, en cómo vamos haciendo resoluciones y denuncias, resolviendo sobre todo desde el colegiado y en mi posición particular como comisionada. La idea, por ejemplo, de la agenda es ir dibujando a través de prácticamente cualquier actividad, esta parte de socialización, de cultura, de apertura institucional. En cuanto a evaluación, es justo ir revisando qué tanto hay de cumplimiento, de transparencia y cómo vamos facilitando la difusión de la misma evaluación a través de temáticas focalizadas. Por eso les comentábamos previamente que hemos ido justo haciendo esta focalización, por ejemplo, en las declaraciones 3 de 3, qué tanta transparencia hay ahí, qué tanta transparencia hay en contrataciones públicas, en programas y acciones sociales, y este año en particular tenemos la focalización para hacer la evaluación 2021-2022 de perspectiva de género. También en la parte de difusión, pues es hacer uso del lenguaje sencillo y accesible a través de lo que está en nuestra mano como equipo. Es decir, tanto en el ámbito de ponencia, de mi ponencia directa, que como saben en el caso de la Ciudad de México somos 5 comisionadas, 5 personas comisionadas, y vinculado también de cómo difundimos todas las actividades que coordinamos de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Y va de la mano con cómo resolvemos, cómo tenemos este enfoque sobre todo aperturista y claro, con el cuidado y protección de datos personales, pero cómo vamos resolviendo las distintas decisiones que llevo en calidad personal al colegiado, ¿no? La parte de institucionalidad para nosotros también es otro que es súper importante porque eso nos va a permitir conocer si hay reglas claras, si hay trayectos que están suficientemente completos para dar justo esta institucionalidad y facilitar sobre todo la interacción con otras áreas dentro del sistema nacional, en fin, cómo vamos rindiendo cuentas al interior y con esos estándares de la Ciudad de México, ¿no? Y la parte de asesorías técnicas también es otro de los objetivos de este plan, de tal manera que podamos, pues de manera continua y permanente, tener este acercamiento con sujetos obligados y que no, para poder, pues esto, facilitar, ¿no? También están los estudios y propuestas, que el objetivo es igual permear y hacer uso de la apertura institucional en sus distintos elementos y bajarlo aterrizado a propuestas concretas o a detección de buenas prácticas para contagiarlas. Y finalmente está el eje de presupuesto abierto, que lo que
buscamos es siempre tener este asidero de cómo utilizamos los recursos, no solo los presupuestales, sino también los humanos, los administrativos, los que tengamos a la mano, y tejerlos con indicadores de resultados, con evaluación y qué tanta incidencia tenemos en las políticas y acciones que vamos generando en el equipo de Estado abierto. Entonces, esos son los 8 ejes del plan estratégico que tenemos y que hemos ido utilizando a lo largo de estos años. Y el objetivo de hacer este recuento con ustedes es poder ver si nos sugieren algún énfasis en particular de lo ya creado o si reandamos algo en el camino, en fin, aprovecharles para que nos den retro respecto a estos temas. Y bueno, no sé también equipos si tienen algo que retroalimentar sobre estos 8 ejes o algo que me haga falta para poder sobre todo aprovechar al consejo. Muchas gracias. Por mí sería cuánto y bueno, José, no sé si tengas algo. Sí, muchísimas gracias, comisionada, y muchísimas gracias a Soledad por la exposición que nos planteó sobre en dónde estamos en este momento. Solamente puntualizar que si bien son 8 los objetivos que tiene el plan estratégico y que tiene una mira hacia 2025, que es cuando concluye la gestión de la comisionada, 3 de estos objetivos se refieren a orientaciones específicas para la realización de actividades permanentes. Por ejemplo, el que se refiere a las resoluciones es una actividad permanente. Es ahí donde se enfatizan los principios que queremos impactar con los proyectos que se presentan al Pleno para su consideración y con la aportación que se hace de la revisión al trabajo que otras áreas presentan para generar acuerdos. Ese es el objetivo siguiente, el de aportar y fortalecer institucionalidad del organismo garante a través de la revisión y la discusión de los acuerdos que en el órgano directivo del Instituto del Pleno se realizan. Y otra actividad permanente es, por supuesto, la relativa a la orientación de apertura en el manejo presupuestal, el enfoque de orientación de resultados y el impulso por un trabajo con evaluación. Es parte del trabajo que se está haciendo incluso en este consejo. Destacar que de estos 8 objetivos, los 3 primeros concentran el núcleo de las actividades y se relacionan integralmente con nosotros. Por ejemplo, el objetivo relativo a promover la agenda de Estado abierto para supervisar el cumplimiento de obligaciones se relaciona y va de la mano con el trabajo para reducir el incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados a través de evaluaciones oportunas y eficaces a partir de diagnósticos con perspectiva de derechos humanos y accesibilidad, y el trabajo que se hace fortalecer con asesorías técnicas especializadas el cierre de la brecha que existe donde se han detectado, así como con los otros diagnósticos que se están realizando. Todo esto siempre con una metodología que es transparente, que es robusta, que es sólida, que se basa además en las atribuciones que el área correspondiente tiene y que se ha presentado en todo momento de manera pública. Es solamente señalar que de ese conjunto se habían derivado 57 líneas de acción para la realización de los objetivos, y estas en el curso de los 2 primeros años de la implementación del plan se han ido ajustando en función de las circunstancias que hemos encontrado en la realidad. Digamos, a partir del diseño del plan durante el primer año, hemos visto cómo han variado las circunstancias y también hemos ajustado en consecuencia las líneas de acción en torno a estos objetivos que se mantienen sin cambio. Es lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias, José. No sé si hubiese alguna otra consideración. Adelante, Álvaro. Sí, lo que pasa es que estaba contrastando, y muchas gracias por la entrega de información. Creo que de verdad es bastante, ¿ah? O sea, cuando uno ve el desglose de los 12 puntos que presentaba antes ahí Soledad, es una cosa que abarca mucho. A mí hay 2 o 3 consideraciones, o si ustedes quieren también preocupaciones. Primera, tiene que ver con el foco, ¿no? de la estrategia, ¿no? O sea, cómo se van integrando ciertos componentes unos con otros. Y en ese sentido, claro, para evitar de alguna manera, o sea, este tremendo esfuerzo que está haciendo el equipo de Estado Abierto, ¿no? De impulsar esta agenda y de que hayan sinergias entre algunos componentes y otros, ¿no? Porque cuando uno habla de evaluaciones o estudios, también hay un esfuerzo de establecer una cierta metodología o de establecer ciertos marcos de referencia para hacer algunos diagnósticos, y eso yo creo que alimenta otros focos, digamos, ¿no? Entonces, y ahí viene mi segunda consideración. Creo que desde el punto de vista
digamos, de integración de estos componentes, sería bastante bueno, no sé qué opina ahí también el resto del Consejo, el ver estos 8 objetivos estratégicos y ver a qué tributa cada uno de los componentes presentados, porque da la sensación de que hay algunos componentes, por ejemplo el tema de datos abiertos, o el tema de incidencia, o el tema de los estudios, que tributan a más de un objetivo estratégico y de manera diferenciada, ¿no? O sea, en algunos casos con impacto en materia de la difusión y la apropiación del derecho de acceso a información, en otros ámbitos más vinculados con la evaluación, bajo evidencia, ¿no?, de ciertas políticas o ciertos programas públicos, en otros más asociados, ¿no?, a promover los temas de participación ciudadana en la gobernanza de los asuntos públicos. Entonces creo que sería muy interesante el tener como cuadro cruzado, ¿no? O sea, los 8 objetivos estratégicos, no sé si a lo mejor una vez el equipo ya lo tiene, pero cómo se integran a estos otros temas, y ahí, y esta es mi última consideración, creo que de ese resultado, ¿no?, de esa mirada un poquito más transversal, puede aparecer cuáles vendrían siendo los focos, digamos, obedeciendo a esta línea, a esta hoja de ruta hacia futuro, digamos, de cuáles son aquellas cosas en las que el equipo debiera focalizarse en los próximos años, ¿no? Porque me da la sensación de que con respecto al tema de la pandemia, habían algunas orientaciones estratégicas que tenían algún sentido, pero que con la pandemia se nos cambió todo, digamos, ¿no? O sea, tuvimos que cambiar el rumbo, focalizarnos en algunas cosas, el tema de las compras de emergencia, el tema del confinamiento, cambió las prioridades. Entonces yo creo que para volver al foco y ver también cosas como lo que nos comentaba recién María, digamos, el tema de las compras y contrataciones es un tema hoy día súper relevante, sobre todo en materia sanitaria o de recuperación económica. Los temas de género, igualdad, son un tema súper importante hoy día. Entonces, nada, quería comentar un poco eso porque creo que ese tipo de orientación, un poco más didáctica, si me permiten utilizar esa palabra, facilitaría también el poder tener una visión mucho más panorámica, que incluso sirviera a efectos de lo que nos decía Mari Carmen, ¿no?, de la presentación de esta información en el Pleno, que vieran, ¿no?, el panorama completo, cómo lo que ustedes han venido haciendo, que aprovecho de felicitarlos por todos los esfuerzos, responde, ¿no?, al propósito que tiene este esfuerzo de Estado abierto, digamos, desde el órgano garante. Pero eso solamente, así que muchas gracias. Bueno, si me permiten, concuerdo plenamente con lo que acaba de plantear Álvaro. Creo que esta matriz nos ayudaría muchísimo. Al final del día es una matriz, el planteamiento de Álvaro, que me parece que sería muy útil por todos los elementos que arrojaría. Y nada más para algunos de los demás, algunas áreas específicas de trabajo, me parece que darían algunas pautas establecidas por otras instancias de coordinación. Por poner un ejemplo, en el tema de contrataciones. Entiendo que no existe todavía una política estatal anticorrupción o política local anticorrupción en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, si para seleccionar qué prioridades o qué áreas priorizamos en términos de contrataciones, podríamos identificar los informes de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, donde identifica las áreas de riesgo, ¿no? Y cómo a partir de las áreas de riesgo de la auditoría podemos identificar en dónde entonces hace más sentido que nuestros análisis se enfoquen, dado que ya hay evidencia que existe y que nos sugiere que en tales áreas específicas, ¿no? Puede ser sectores, ¿no? Hay riesgos, ¿no? En fin, como diálogo con otros espacios o instituciones públicas que son claves en el ecosistema de rendición de cuentas, creo que nos puede ayudar a dar algunas pautas específicas en esto. De la misma forma, si el análisis de género, por ejemplo, que están planteando, puede alinearse con los informes que establece la Secretaría en la entidad de la Ciudad de México, donde previamente hayan identificado algunas áreas con rezagos relevantes, o que coincida al menos con prioridades programáticas del gobierno de la ciudad, ¿no?, en su plan sectorial específico. Es decir, algunos otros elementos que nos ayuden a ubicar por qué nos estamos enfocando dentro de este universo, por qué focalizamos en ciertos temas y en qué sentido contribuyen a la utilidad pública, ¿no?, de estos datos para agregar valor público. O sea, sería quizás mi único comentario, y obviamente me sumo a la felicitación de Álvaro por el muy detallado trabajo, ¿no?, y amplio además en este periodo de tiempo.
Adelante, María, gracias. Gracias. Sí, obviamente yo también me sumo a este un trabajo inmenso para hacerlo desde la oficina de ustedes, así que y es muy abarcativo de todos los objetivos que todos nosotros tenemos para cualquier distrito. Me gustaría sumar solamente una mirada, dos, muy básicas, pero que muchas veces nos ayudan a pensar si lo que estamos haciendo es un elefante que no tiene control, o si efectivamente nos ayuda este monstruo de 1000 cabezas a transformar, ¿no? Y para nosotros una manera de alguna manera separar, como decimos, la paja del trigo y tener un poco más de claridad en relación a todos los objetivos que tenemos, es pensar, que estoy segura que ya lo han hecho obviamente, pero solamente para quedarme tranquila que lo podemos conversar, y que es cuando nos hablan o cuando nos contaba Sole y también José, obviamente esa mirada como más 360, eh, obviamente, por lo menos desde mi mirada, hay muchos públicos objetivos en cada uno de los elementos y de los targets que tiene también la oficina, ¿no? Y entonces para cada público se desprende una acción totalmente distinta, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con evaluación seguramente será para ustedes, para después recalibrar lo que han hecho y repensarlo de alguna otra manera. Quizás, y veo obviamente muchos públicos, uno de los cuales son los servidores públicos, un público muy importante para ustedes, clave, o son ustedes mismos como oficina, y entonces obviamente la comunicación en cada uno será totalmente distinta, y otro público es el público en general. Ese público en general, también no me acuerdo quién de los dos lo decía, también está particionado en distintos subgrupos. Entonces, para cada uno de esos subgrupos, o si le podemos decir targets también, habrá acciones específicas seleccionadas para ese grupo, en donde obviamente la comunicación el conducto para poder llegar será distinto. Y ahí yo hago mi primer paréntesis de alerta o asterisco de alerta. La gente en general nunca es, por lo menos para nosotros desde nuestra mirada, es una entelequia en sí misma, ¿no? Porque nunca nadie es, es como tirarle, nosotros decimos margaritas a los chanchos, creer que ellos, que la gente en general se va a meter a nuestra página, que es difícil de encontrar, y después bajarse un documento y hacer alguna acción ciudadana en relación a eso, en general no nos pasa. Entonces, quizás ahí lo pensaría, lo calibraría, lo ajustaría. Y después ahí, mi segundo comentario tiene que ver con esto de no caer en los lugares comunes que estamos cayendo todos cada vez más en América Latina. Me considero feminista y todo, pero tampoco, y solamente para transmitirles algo que pasó en Argentina. Se llevó a cabo un censo hace un mes, un censo de la población general. En Argentina hay 20.000, no me acuerdo si son 20.000 o 30.000 personas trans. Entonces, por lo menos que salieron en el censo de toda la población de los 25 millones de argentinos. Entonces, nosotros en nuestra fundación no nos vamos a dedicar nunca a los 30.000 personas trans, porque tenemos otras prioridades, por ejemplo, la pobreza, que tienen, y con esto, perdón, lo políticamente incorrecto, pero me parece que a veces hay que nombrar a las cosas como son. Queda bien, o está muy aceptado hoy en día trabajar con algunas poblaciones y no están visibilizadas algunas otras que son muy grandes. Entonces, solamente ahí mi llamado de atención es consideren bien cuáles son los targets de los públicos a los que trabajan. Si los públicos son muy chicos, yo les recomendaría, o mi opinión es trabajar con públicos
que efectivamente puedan transformar algo mayor, ¿no? Solamente eso. Si me permiten comentar algunas cosas, sí, o sea, ya fuimos ahí anotando varias. Esta parte de cruzar, bueno, antes que nada, lo del cruce y este Excel de qué tanto vamos avanzando y cómo vamos cruzando, justo es uno de los ejercicios que vamos haciendo prácticamente en cada año. Y les pediría, equipo, si podemos compartir con el consejo el Excel en la última actualización que tenemos justo de estas acciones derivadas de los 8 pilares, digamos, del plan estratégico, para justo poder, pues sí, proporcionar y tener retro. Ahí se lo mandamos. ¿Perdón? El agua. Perdónenme. Ah, Zule, creo que estás activa. Gracias. Aquellas cosas de la virtualidad. Bueno, entonces les comentaba, si podemos hacer este Excel, enviarlo al consejo por un lado para hacer como esa recapitulación y ponerlo por aquí por el chat, estaría bastante bueno en avance. La otra es, ¿cómo podemos? Bueno, el énfasis en contrataciones, más bien queremos focalizarnos en las contrataciones de espacios públicos. Estamos hablando justo, por ejemplo, en los bajopuentes, en las estaciones del metro, lo que se concesiona para publicidad, en este tipo de espacios. Entonces, por supuesto, tomaremos esta sugerencia que también Alejandro nos hace para aprovechar lo que la propia auditoría ha ido detectando respecto a este conjunto, ¿no? Y me gustaría comentar también al respecto que sobre el tema cuando lo abarcamos, cómo enfatizar o completar la información del reporte especial que vamos a hacer o que ya estamos prácticamente por terminar, de programas y acciones sociales enfocados justo a apertura en COVID-19. Me gustaría comentarles en avance que ya ya incorporamos de hecho el análisis de cuenta pública, ya tomamos información de ahí, que también Alejandro nos comentabas, ¿no? En sesión pasada, y me gustaría mostrar, si me ayudan equipo, algo del avance que llevamos de este reporte, porque justo tiene y va de la mano también con esta población objetivo. ¿Cuáles son los públicos objetivos que comentas, María, para tener esta parte de perspectiva y visibilidad? Y lo que Álvaro refirió igual, de que la pandemia nos ha determinado pues cambiar rumbos y ser más útiles de acuerdo a lo que los temas de interés se requieren, ¿no? Y en este caso concreto, nos pareció pues súper importante, como lo comentábamos, seguir observando lo de programas y acciones sociales, incorporar otros elementos y aprovechar información que ya estuviera realizada para también visibilizarla y que en efecto no fuera únicamente lo que con metodología abierta y este equipo va mapeando junto con su retroalimentación consejo en este tipo de reportes especiales. Entonces, bueno, comentarles que por ahí vamos en avance. Me gustaría que si tienen el texto lo podamos poner en pantalla nada más para mostrar que hemos ido en avance. Bueno, y comentar, terminar la idea de esta parte de cómo vamos a público objetivo. El año pasado realizamos un encuentro de apertura sin excepción con varias personas también que generan incidencia, que generan, bueno, desde la academia y desde organizaciones, para poder empujar esto de tener y llevar la parte de utilidad pública de la apertura a poblaciones que más lo requieren. Por eso lo denominamos apertura sin excepción. Y si ustedes visibilizan las redes sociales, lo utilizamos, o sea, es como el mantra, ¿no? Por un lado, apertura incluyente y por otro lado, apertura sin excepción. Este año también buscamos presentar en ese marco de apertura sin excepción y en miras a lo detectado el año pasado, este reporte
de apertura en COVID-19 focalizado a programas y acciones sociales, de tal manera que si en México concretamente pues tenemos una pobreza donde 1 de cada 2 personas están en esas circunstancias, justo parte de cómo utilizamos los recursos personales va concatenado a esto de programas y acciones sociales justo en pandemia. Entonces ahí ya hemos ido como avanzando y se los remitiremos también para que nos puedan opinar. La idea que tenemos es llegarlo a presentar en agosto con el objetivo de hacer este recuento a 2 años y por supuesto focalizado a los programas y acciones en Ciudad de México, porque pues todo es, hay que acotarlo también a las facultades que tenemos de manera inmediata y a lo factible humanamente posible, ¿no? En cuanto al equipo. Entonces, bueno, también adelantarles por ahí y se lo remitiremos igual, si es posible, hoy mismo, junto con la propuesta de estudio externo sobre que les comentábamos, ¿no? Con Sole en un inicio. Entonces, sin duda alguna nos parece que, y otro de los puntos, y con eso termino, que hemos ido focalizando desde 2019 también el trabajo con personas adultas mayores, justo en este objetivo de cómo podemos alcanzar la apertura, el derecho a saber, el acceso a la información con otras narrativas que no necesariamente, pues eso, el uso de datos abiertos a lo mejor es útil para la familia o los círculos cercanos a personas adultas mayores pero no necesariamente como usuarias directas, ¿no? Entonces, esta parte incluso llegamos a trabajarlo en diversos talleres con unos centros de capacitación en Benito Juárez, que es una alcaldía en la Ciudad de México, que tiene esta focalización en personas adultas mayores. Entonces, bueno, o sea, justo creo que tenemos varias cosas por avanzar, aterrizar y bueno, contarles que en eso igual estamos. Y si algo me hizo falta al respecto, pues me encantaría pedirles, consejera y consejeros, que en el correo que les alcancemos, si nos pueden facilitar antes de la siguiente sesión del consejo, su retroalimentación para poderlo impactar en los documentos estaría buenísimo. Porque bueno, pues también sabemos que pues, el tiempo pasa de volada, entonces, y justo pues son varios temas los que traemos en el radar y bueno, pues ahí muy entusiasta siempre, pero con el aprovechamiento de ustedes, muchísimas gracias. No sé si algo me hace falta, pero por mí sería cuanto. Sí, nada más precisar justamente que derivó de una recomendación que hicieron de verificar la información en cuenta pública, nos encontramos con grandes inconsistencias, ¿no? La información que se difunde en cuenta pública es muy complicado, muy complejo vincularla a algún programa específico. Generalmente se van por la bolsa de programas o no coincide con o sea, la población objetivo atendida, o sea, hay un área de oportunidad muy, muy grande en lo que es lo que se reporta en cuenta pública versus lo que hay como obligaciones de transparencia, por ejemplo, o de forma proactiva. Entonces, nada más era así como del principal hallazgo que hemos encontrado, fueron muy poquititos programas, muy poquititos que tuvieron posibilidad de cruzar o de cruzarse con lo que hay en cuenta pública. Pero bueno, era nada más como comentario a colación. Oye, Sole, es que justo ese es el tema sobre el cual yo tengo un interés en particular, porque me parece, es decir, de nada sirve la transparencia que no, y la provisión de información que no es consistente con las cuentas oficiales. Pues, o sea, no hace sentido, no debería de haber, la brecha tendría que ser 0 entre la información que tú publicas cuando ya es oficial versus la que aparece en cuenta pública. Y recordamos que la que aparece en cuenta pública es la base con la cual la auditoría hace su labor, ¿no? Entonces, cerrar esas brechas, ¿no? A lo largo del proceso y entender, muchas de ellas seguramente no son ni siquiera por malos, digamos, por razones perversas ni nada, simple y sencillamente por falta de capacidad, ¿no? O de
prácticas adecuadas de qué se considera información pública, cuál es el momento justo de proveer y de publicar la información, qué atributos tiene que tener la información que eventualmente se publica. Y me parece que ahí es donde el info podría hacer una gran diferencia en términos de cómo genera capacidades y cómo genera recomendaciones, e insisto, en coordinación con la auditoría. Si la auditoría voy a estas brechas, pues la verdad, al tener esa capacidad la auditoría de mandatar, ¿no? Porque sí tiene la capacidad de mandatar sobre los sujetos, en este caso sujetos privados para ustedes, ¿no? Entidades públicas. En el otro, pues pueden ustedes generar, digamos, muy buenas sinergias ahí. Si eso pudiera, digamos, ser un producto específico del trabajo que ustedes están realizando en este tema, sería una gran contribución, créanme, a la consistencia de la información a lo largo de todo el proceso de planeación, programación, presupuestación y rendición de cuentas, ¿no? Insisto, no debería haber inconsistencia. A nivel federal, de hecho, prácticamente ya no hay inconsistencias. Son porque interviene Coneval, porque interviene una serie, la unidad de evaluación de desempeño de Hacienda. Es decir, no tendría por qué en los gobiernos estatales seguir habiendo estas inconsistencias y sin embargo las existen y son muy marcadas y en algunos casos son de buena fe, se deben a capacidades, a problemas de capacidades, pero por supuesto que abren riesgos de corrupción muy fuertes, muy amplios en ciertas áreas específicas y ahí es donde puede haber elementos interesantes para la agenda futura. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Ya estamos por cerrar esta sesión y hemos ido ahí retomando las recomendaciones de esta sesión. No sé si nos pudieran regalar otros 5 minutos solo para hacer breve recuento de recomendaciones anteriores, muy breve, y ya estaremos cerrando. Gracias. Adelante, José. Sí, muy rápido. Únicamente comentar que a la fecha se cuentan con 70 recomendaciones, más las que se hayan generado el día de hoy. De ellas ya tenemos atendidas 27, todas las que se hicieron con relación con el cuestionario que se presentó en la reunión pasada fueron atendidas, con lo cual el 39% de estas recomendaciones están atendidas al momento. Y destacar, no sé si quieren que revisemos las recomendaciones derivadas de esta sesión. Quizá por el tiempo, José, no sé si mandarlos por correo. Sugeriría. No, entonces únicamente recordar que la siguiente sesión estará convocándose para el día 22 de agosto a las 10 de la mañana de la Ciudad de México. Se les enviará la notificación correspondiente y la sugerencia sería quizás retomar en el orden del día la discusión que en este momento se detonó, se abrió, para poder cerrarla con las aportaciones que pueden realizarse en el curso de estos días. Sería, perdón, la siguiente, el lunes del 22 de agosto, reitero. Gracias, José. Pues estaríamos terminando esta sesión, estaríamos enviándoles el material. Igual recordar que estará grabada la sesión ahí por si queremos retomar. Y si no tienen algún punto, terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muy generosidad bien. de su tiempo y sus ideas. Les enviamos todo por correo. Muchas gracias. Vale, Buena un abrazo semana. a todos y a todas. Chao, chao.